tema, expertos convocados por la Sociedad Interamericana de Prensa valoran los alcances de las campañas de desinformación y propaganda de Rusia y China en Latinoamérica. Algunos países de la región como Brasil y Argentina han estado en el pico de mayor penetración de las campañas proguerra rusa en Ucrania. Para analizar este tema tenemos con nosotros a Juan Pablo Cardenal, analista y miembro del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, quien precisamente es un invitado de este panel y con quien queremos analizar este tema. Bienvenido y cuéntanos, ¿existe una injerencia de Rusia y China en algunos países de Latinoamérica? ¿Por qué? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, pues hay una alianza entre China y Rusia precisamente porque los dos países autoritarios pues no están cómodos con lo que se ha llamado el orden mundial basado en las reglas, ¿no? el que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, y en ese sentido pues lo ven como hegemónico de Estados Unidos y excluyente para ambos, ¿no? Y entonces la guerra ha dado la oportunidad para que ambos se alíen contra ese orden mundial, son aliados fundamentales en esa idea, y además tratan de tener el apoyo y también de llevar a su órbita al llamado sur global, incluidos latinoamericanos, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que tiene que ver con este contexto en el que estamos viviendo, en el que claramente se están formando dos bloques que son ideológicamente hostiles, y ahí pues China ha encontrado en Rusia, a propósito de la cuestión de la guerra en Ucrania, pues ha encontrado una tal, aunque le pueda incomodar todo el tema de la invasión, ¿no? Porque no podemos olvidar que uno de los principios que guían la política exterior china es la integridad territorial de los estados, ¿no? ¿Cómo se determina esa injerencia en Latinoamérica y cuáles son los países más influenciados? Bueno, en el caso de China tiene una estrategia, digamos, de poder blando, también llamada poder incisivo, porque no todo es benigno en esa estrategia. Es una estrategia global, la tiene en América Latina y la tiene en otras regiones del mundo, y básicamente, aunque sea una estrategia global, la implementa localmente de acuerdo con las circunstancias de cada país, ¿no? Y en ese sentido, pues China es... yo siempre digo que China nos conoce mucho más que nosotros. China nos conoce mucho más a nosotros que nosotros a ella, y esa es la primera asimetría que funciona a favor de China, ¿no? Y entonces, en ese sentido, una de las estrategias que tiene es la de la captación de las élites locales. Yo creo que más o menos ocurre en muchos países de la región. Hay algunos donde la relación, digamos, que ha sido menos estrecha, ¿no? Se me ocurre pues que Colombia es más reciente, pero en otros países como Argentina, como Perú, Ecuador, pues la relación viene de muy atrás, y por lo tanto no solo hay muchísima presencia económica china con inversiones, con infraestructuras, con un comercio bilateral enorme, sino que además tiene esta estrategia de tratar de influir en las élites de esos países, ¿no? Y cuando hablo de élites, hablo tanto de élites políticas como élites periodísticas, que son las que les sirven para difundir todas esas narrativas que nosotros entendemos que son propagandísticas, pero también es el mundo académico, es las élites políticas, o sea, básicamente todas las personas que son influyentes en su ámbito en cada uno de nuestros países, ¿no? ¿Qué papel juega Rusia y China en países como Venezuela, Nicaragua? Bueno, yo creo que son dos de los aliados tradicionales de Rusia en la región. También Bolivia y algunos otros, y Cuba, obviamente, ¿no? Son como los 4 países aliados tradicionales de Rusia en la región. Y bueno, el resto de países, no podemos olvidar que hay una mayoría de países con gobiernos de izquierda o de extrema izquierda, y algunos populistas que no están del todo incómodos con lo que China y Rusia pueden representar, ¿no? Y en ese sentido, pues Rusia, enlazando con lo que decía antes, de que están desafiando ese orden mundial que está liderado por Estados Unidos y por los países occidentales, pues tratan de llevar a su órbita
a otros países fuera de sus aliados tradicionales, ¿no? Obviamente con esos aliados tienen una relación económica muy estrecha, aprovechan las oportunidades económicas, pero también las políticas, ¿no? Rusia trata de replicar en el continente americano lo que ellos perciben como lo que es una injerencia por parte de Estados Unidos y la OTAN en Europa, ¿no? Juan Pablo, la presencia de agencias de noticias rusas como RT y Sputnik y chinos como Xinhua y CCTV, ¿cuál es su papel en Latinoamérica? ¿Cómo puede influir en estos países y su población? ¿Y cómo afecta, muy brevemente, por favor? Bueno, no podemos olvidar que no son medios de comunicación como los entendemos nosotros, son órganos al servicio del Estado y estamos hablando de dos estados autoritarios y por lo tanto están al dictado, son voceros de sus gobiernos autoritarios, ¿no? Juan Pablo, Más amable. se nos agota el tiempo. En una próxima ocasión, analista y miembro del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, agradecemos esta valiosa información.